Bueno, muchísimas gracias a los tres. Si pueden pasar un minuto al living. Excelentes presentaciones. Y tenemos un panel reactivo, que está el doctor Pablo Bertresi, jefe de terapia intensiva del hospital, y la doctora Carola Capelli, que los invitamos a que hagan sus comentarios y preguntas. Bueno, los felicito a los tres. Me pareció interesantísimas las charlas, sobre todo en un ámbito de unas jornadas médicas, y me queda la imagen de afinando, ¿no? La imagen esa de afinando entre cerebro y corazón. Y hago el paralelismo con los cambios de paradigma, tanto en educación, cuando antes el aula era el profesor, todo centrado en el profesor, y hoy es todo, o por lo menos tendiente a estar centrado en el alumno, y me parece que en salud está pasando lo mismo. De hecho, que hoy estemos en una jornada médica con todos estos temas, tratando, no sé, me tiene como emocionada de averiguar qué nos pasa y qué les pasa. Me dio la sensación de que me trae, o nos trae probablemente a todos los que estamos acá, a nuestra idea original de cuál fue cuando quisimos hacer medicina. Y cuando nuestra idea original era ayudar. Después te metes en la carrera y es querer saber más, cómo se trata, cómo se maneja un paciente, y empezamos a estar como muy especializados. Así que todo esto, querer comprender cómo los padres toman mejores decisiones, o, y nosotros cómo poder mejor ayudar a nuestros pacientes, me parece que bueno, que estamos intentando un cambio. Y entre eso les quería preguntar si ustedes qué piensan, si esto solamente nace, que yo no creo, o si podemos ayudar a tener algún tipo de entrenamiento en estas prácticas para que nuestra práctica cambie y cambie de verdad, digamos, ¿no? Gracias por la pregunta. Yo creo que estas semillas están en nosotros, si no de lo contrario, como seres humanos no existiríamos en este planeta, ¿no? Nacemos tan frágiles que si no existiría el otro como persona que nos cuida, no estaríamos acá. O sea que hay algo en nosotros que está y que se puede desarrollar y se puede entrenar. De hecho, hay un entrenamiento que se llama Compassion Cultivation Training, que es un entrenamiento de la Universidad de Stanford, que son 8 semanas de entrenamiento, en donde se va desarrollando la compasión como un proceso, ¿no? Lo que se busca es básicamente desarrollar, el primer paso es desarrollar la conciencia, ¿no? Lo que venimos hablando todos, se desarrolla a través del mindfulness, el poder ser consciente del sufrimiento, es el primer paso. Si yo no puedo ver y discernir con claridad lo que pasa, ¿no?, en mi mundo, mis procesos mentales, mis emociones y lo que pasa afuera, no vemos nada, estamos como en una habitación con la luz apagada, ¿no? Cuando se enciende la luz, como decía acá el compañero, básicamente la luz de la conciencia es lo que nos permite ver, discernir. Y ese es el primer paso. Y luego hay un montón de otros pasos que vamos desarrollando que tienen que ver con el amor hacia un ser querido, luego la autocompasión, la humanidad compartida, ¿sí? Distintos pasos que nos van en realidad fortaleciendo en nuestra capacidad de afrontar, porque lo natural que tenemos es en realidad desviarnos, ¿sí? Como no querer ver porque nos duele, ¿sí? No estamos preparados muchas veces para responder a una complejidad que se va, ¿no?, expresando en el mundo. Entonces, hay prácticas que se desarrollan a partir de la meditación, ¿sí? En este programa hay prácticas que son prácticas meditativas a través de visualizaciones. Imagínense a la meditación como un simulador, ¿sí? En donde uno sumerge todo su sistema nervioso en una determinada dirección, ¿no? Entonces ahí trabajamos con la intención, como hablábamos hace un ratito, en donde qué es lo que vamos a estar trabajando, cuál es la intencionalidad de estar trabajando cada cualidad humana, donde se trabaja la empatía cognitiva, la empatía emocional, distintos pasos para ir fortaleciéndonos para actuar, ¿sí? Para poder actuar. Y esto tiene que ver
con ir desarrollando paso a paso, muy lentamente, porque si vamos muy rápido, entramos en una zona de colapso, lo que se llama colapso por compasión. Entonces necesitamos ir paso a paso, registrando, aprendiendo, conectando con el mundo emocional, tener esta capacidad de discernimiento. Pero existe, lo podemos hacer, lo hacemos cotidianamente a través de prácticas cotidianas. De hecho, toda la vida se puede volver una práctica en sí misma. Las prácticas en el programa hay prácticas formales, que son las meditativas, y prácticas informales, que son las que se llevan a la vida cotidiana. Y después tenés prácticas cognitivas en casa y diarios que tenés que llevar. Y después meditaciones, que son estas visualizaciones en donde sumergimos nuestro cuerpo a sentir determinadas cosas. Y eso nos va permitiendo, toda nuestra fisiología, además de la parte cognitiva, le va permitiendo ir acumulando registros corporales, fisiológicos, de cómo se siente el amor, de cómo se siente la empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es posible desarrollar la compasión en nosotros, sin duda. Es algo que está, pero que la podemos como, sobre todo lo más importante es extenderla hacia los seres más difíciles, porque esto es natural para nosotros en los seres cercanos, pero nos cuesta más cuando ya empieza a ser seres que no conocemos o seres difíciles de la vida. Gracias. Manuel, me estás mirando mal. Es muy corto. No son más de 10 minutos, qué tranquilo. Agradezco que inviten a un médico de adultos. La verdad que fascinado, me escapé 2 horas para estar acá y creo que tendría que pagar por estar acá, pero no lo tomen en serio. Así que les agradezco muchísimo. Las cebras no tienen úlceras y los mamíferos no tienen enfermedad coronaria, salvo el humano. Y es interesante. Martín Dombarder, un gran amigo, acaba de publicar un libro hace 2 semanas que se llama El corazón es consciente, que no es un libro para cardiólogos, es un libro para comunidad y que habla de cómo el espíritu y el estar bien o estar mal con uno mismo, con el entorno, define que tengamos una mejor o peor evolución si tenemos un problema cardíaco. Y es fantástico, lo cuenta a través también de evidencia y de experiencias con pacientes y me parece que es mucho de esto, ¿no? De cómo estamos con nosotros mismos y cómo eso lo llevamos adelante. Lo voy a hacer muy simple, voy a Cristian hacer una pregunta porque desde lo médico hablaste de cosas muy trascendentales. Digamos, las 3 charlas fueron fantásticas, pero no alcanza el tiempo. ¿Cómo lo llevamos a la práctica en lo cotidiano? Iba a contestar algo antes. El default es que ya somos. O sea, si uno ya quiere hoy, y lo que yo siento que no soy es mi área de trabajo. O sea, mi estado de presencia, o sea, hoy todos somos acá. La cognición, porque podemos tomar un curso, 100% de acuerdo, es como de alguna manera todos nos iniciamos. Un curso, un retiro de silencio, una búsqueda, es darle un poco de espacio a esa búsqueda del sentido interno, porque la mayoría de nosotros estamos en el sentido interno. ¿Cuánto tiempo yo le dedico de curiosidad y de querer entender cómo funciona la integralidad de mi sistema? Es como lavarme los dientes. Me lavo los dientes y me voy. ¿Qué hábitos yo tengo en lo cotidiano que los hago como proceso, no como expectativa, pero que sí yo sé que me llevan a ese lugar? Y cada uno de nosotros somos distintos, tiene un nivel de sufrimiento distinto, una infancia distinta, pero más allá de eso, mi nivel de no sentir o no sentir no es bueno ni malo. Cada uno tiene un paquetito que de alguna manera, cuando sabe que no está mal y que todos lo tenemos y en eso tenemos una humanidad compartida y ya nos separamos de que estemos compitiendo entre nosotros, acompañarme con esa sensación y solo decir yo soy la cantidad de veces que me acuerdo por día, ya estamos haciendo enormes pasos hacia que se encienda de vuelta la sintropía que tiene que ver con serenar que yo no soy y que tengo que lograr algo y eventualmente empezar a hacer espacio, que eso naturalmente sucedía entre los 40 y los 50. En los últimos 30 años la cantidad de sobreinformación que tenemos, porque naturalmente aparecía la sabiduría, que la sabiduría es poder ver más relaciones entre las mismas cosas. Es como un libro que lees a los 20 y lo lees a los 40 y te diste cuenta que subrayaste cualquier cosa a los 20 y que lo importante era otra cosa. Si nos aceptamos y autoaceptamos y autoacompañamos como ya somos, no lo siento y no lo creo todavía,
Pero con solo autohablar y decirme yo ya soy, yo ya soy, yo ya soy, cuando me acuerdo, ya empezamos a entrar en serenidad. Porque practiques lo que practiques, es un cableado, el cerebro es un músculo. Si yo no me autohablo, me autohabla cultura y instinto naturalmente. Así que ahí ya tenemos, y después están los cursos del MBSR, están todos los cursos de compasión, los retiros. Cada uno tendrá que encontrar, pero no dejar de buscar cuál es la horma en mi búsqueda de comprensión del autoconocimiento, pero no como una entelequia de los traumas, sino neurofisiológicamente cómo funciona la percepción, la sensación, la interocepción, el sentir y el imaginar y el crear como un pensamiento del presente hacia el futuro y no ser víctimas de nuestra radio, que tiene más que ver con la cultura que con quién yo soy de verdad. No, yo lo quiero llevar al micromundo de la medicina, digamos, ¿no? Y cómo todo esto tan complejo, amplio, biológico, evolutivo, trascendente, cómo uno lo puede también focalizar en cosas que pasan, digo, no en mi caso día a día, semana a semana quizás, pero en consultas y en situaciones que se nos dan médicamente y en la relación que tenemos como médicos con los pacientes y sus familias, ¿no? Y lo que ustedes de alguna forma decían de esta aparición, de este autoconocimiento y de este autodescubrimiento, de esta iluminación de factores que tenemos adentro, o de valores que tenemos adentro, de esencia, uno lo puede ver en la evolución que hace una familia, una madre, un padre, cuando pasa algo con un hijo. Un diagnóstico difícil, un pronóstico, una aceptación, y lo que también ustedes hablaron, y bueno, que se sabe de múltiples vertientes filosóficas o religiosas, es el tema de la influencia del sufrimiento y del dolor, de la angustia como motor, digamos, ¿no? Y yo creo que el micromundo de una familia que está sufriendo, y gracias a Dios uno puede ver que evolucionan hacia una buena aceptación y una buena, en general, muchas veces a un manejo deseable de esto con un crecimiento notorio y visible, digamos, cuando uno está atento y lo ve. Y la pregunta tiene que ver un poco con lo que hablaba antes Marlís, que dejó medio colgado, que me parece interesantísimo, que es el nudge, ese elefante que estaba empujando al elefantito. Y es lícito que uno como médico, digamos, tratando de tener una consulta lo más compasiva que uno pueda, lo más conectada con esa familia y con esa situación que uno pueda, es lícito que uno sea ese elefante que empuja y ayuda un poco en ese camino que está encendiéndose en esa familia, o uno tiene que ser un poquito más distante y dejar que eso ocurra solo? Yo puedo contestar no por médico, pero hay una cosa neuroanatómicamente que es muy sencilla. Los cerebros tardan en alcanzar un máximo de maduración, ¿no? Ahora no sé si saben, pero cada vez más tarde, entre los 25 y los 30. Entonces, en ¿cómo se llama? Mi experiencia como educador, toda la vida me la paso haciendo nudging, porque se supone que yo tengo un cerebro terminado y estoy educando a gente entre los 6 y los 18, porque trabajo en escuelas. Entonces, es obligación mía estar haciendo el nudging, porque ellos todavía no tienen las funciones ejecutivas, las habilidades necesarias para tomar buenas decisiones, etcétera. Es lo que yo les insisto a los padres, la importancia de los límites en cerebros que no pueden determinar, uy, si hago esto va a ser peligroso. O sea, es como sí o sí tengo que hacer el nudging, porque sí o sí es como que yo les presto a mis hijos o a mis alumnos mi pedacito de corteza prefrontal hasta que la tengan y dentro de 10 años digan, ay, tenía razón mamá, qué bueno que me ayudó. Mi experiencia desde mi lugar sí es obligación el nudging. Y está bueno porque de vuelta la lógica o el paradigma de la presencia me informa lo que yo voy a hacer, lo que yo siento en el cuerpo cuando yo estoy practicando. Porque a veces si yo vengo con la idea del nudging o de algo, viene de acá y no voy a poder la sutileza y la diferencia de en qué familia lo hago y en qué familia no lo hago. Y eso me lo informa, es como bailar, yo me dejo ser bailado por la música, no puedo planificar el bailar. Y cuando yo entiendo que en el presente hay mucha información sensible, que es la habilidad para sentir, y yo lo practico, porque yo no practico la atención plena o la presencia cuando sucede una crisis. Yo la practico cuando estoy bien, cuando como me lavo los dientes, no me lavo los dientes cuando tengo una carie, me lavo los dientes para no tener la carie. Entonces va a haber situaciones difíciles y cuando, así como yo estudio 6 años de medicina, yo puedo estudiar 6 años de compasión. Es otro paradigma.
Pero eso genera estas habilidades que cada vez se van a hacer más sutiles, donde yo me animo a no saber, pero a exponerme a todos mis sentidos, a poder que va a salir lo que tenga que salir en ese momento, que inclusive es decir, esto me supera, porque tampoco es la perfección de eso. Bueno, estamos todos de acuerdo, ¿no? Somos facilitadores, somos medios básicamente para otros, ¿no? Estamos al servicio de otros. Cuanto más puro sea, ¿no? nuestro embalaje, mejor vamos a servir a los demás. Y eso es lo que nos reconforta. Bueno, muchísimas gracias.